Hola a todos y bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a resolver un problema de diagrama de cuerpo libre donde determinaremos el valor de cada tensión en los cables que sostiene un peso de 2300 newtons. En el ejercicio tenemos tres tensiones, una vertical, una horizontal y una inclinada que forma un ángulo de 52 grados. Para resolverlo utilizaremos equilibrio de fuerzas y funciones trigonométricas como seno y coseno. Así que acompáñenme paso a paso para entender cómo se resuelve este tipo de problemas de una manera sencilla. Bien, primero tenemos que dibujar mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Bueno, un diagrama de cuerpo libre será una representación gráfica donde se van a mostrar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Entonces, primero es dibujar mi plano cartesiano. Vamos a dibujar un plano cartesiano. Sí. Ya sabemos que lo que está de manera horizontal van a ser las X y lo que está de manera vertical van a ser las Y. Eje de X y eje de Y. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Tengo tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Esas tensiones las voy a transportar a este plano de X y Y. ¿Sí? Entonces, tenemos esta tensión 1, básicamente está representando al peso. Ahora sí, ¿cómo tendría que estar dibujado el peso? El peso siempre va hacia abajo, entonces tendría que dibujar una flechita que vaya hacia abajo. Esta va a ser mi tensión 1, ¿sale? Ahora sí, tengo una tensión 2. La tensión 2 va a estar dibujada yendo hacia la izquierda, ¿sí? Va a ir dibujada siempre yendo a la izquierda, en este caso. Y tengo una tensión 3, que esta tensión 3 tiene un ángulo de inclinación, entonces la vamos a dibujar de la siguiente manera. A ver, vamos a ver. Sería más o menos así. Ok. Esta tensión 3 y tensión 2 quedarían así. Y no olvidemos nuestro ángulo de 52 grados. Ok. Tengo básicamente tres vectores. Tensión 1, tensión 2 van a ser los vectores, ¿sí? Entonces, tengo tensión 2 y tensión 1 que están representando básicamente a vectores directos, o sea, no tiene ángulo, es fácil de calcularlo. La tensión 2 está en el eje de las X y la tensión 1 está en el eje de las Y. ¿Cuál sería el problema? Que tengo que calcular las componentes, tanto en X como en Y, de esta tensión 3. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de inclinación. Entonces, vamos a tener que dibujar, a ver, vamos a poner con este. Vamos a tener que dibujar nuestras componentes, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ponerlo con azul. Esta de aquí, básicamente estaría representando al eje de las X, pero como son las componentes de quién, de la tensión 3, vamos a escribir que es tensión 3 en X y vamos a escribir o vamos a dibujar otra aquí, que sería la tensión 3, pero en el eje de las Y. Ahora sí, tengo que calcular las componentes. Para poder calcular las componentes, yo utilizo una fórmula, o bueno, se tiene que utilizar una fórmula, pero yo la represento de la siguiente manera. Fuerzas en X o Y va a ser igual a más o menos, porque dependiendo hacia dónde estén yendo las flechas, porque recordemos que la parte de arriba es positiva, negativa, negativa y positiva. Dependiendo hacia dónde se estén dirigiendo las flechas, vamos a saber si son positivas o negativas, multiplicando este signo por la magnitud. En este caso, la magnitud pues va a representar la hipotenusa. Pero ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa va a estar representada por la tensión 3. Entonces voy a poner por la tensión 3. ¿Por quién? Por el seno o coseno del ángulo teta. En este caso, pues ya sé cuánto vale el ángulo, vale 52. Entonces, esta de aquí va a ser la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces,
Calculamos componentes en X, ¿sale? Vamos a calcular los componentes en X y en Y, ¿sí? Entonces empezamos. Vamos a poner tensión 3 en X es igual ¿a quién? ¿Hacia dónde está yendo la flechita? Hacia los positivos. Entonces vamos a poner positivo por, a ver, yo te puse acá tensión 3, pero puede estar representado por F simplemente, a ver, normal. Entonces ponemos F, lo voy a poner así F, pero pues ya sabemos que es tensión 3 por tensión 3 por el seno coseno. Bien, aquí importante, el seno se va a ir con el cateto opuesto y el coseno con el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, este es el cateto adyacente. Entonces, sería con el coseno de ¿qué ángulo? De 52 grados. Ok, ya tenemos eso. Ahora calculamos la tensión 3, pero en el eje de las Y, es decir, en esta parte. ¿Va a ser igual a qué cosa? Pues como va hacia arriba va a ser positivo, la magnitud está representado por la hipotenusa otra vez, pero ¿cuánto vale la hipotenusa? En este caso, tensión 3, entonces sería tensión 3 otra vez, por ¿quién es? El cateto opuesto, está opuesto ¿a quién? Pues a mi ángulo, entonces te quedaría por el seno ¿de quién? De 52 grados, ok. Ya tengo las componentes de esto, me falta encontrar las componentes de este y de este, ¿sí? Pero, ¿dónde las voy a agregar? Pues las vamos a agregar en, puede ser en el eje de las, o en la sumatoria de fuerzas en X y en Y, o pues simplemente las podemos anotar aquí, ¿no? Entonces sería tensión 2 en X, porque está en el eje de X, es igual a, como va hacia la izquierda, entonces sería negativo, menos la magnitud. ¿Cuánto valdría la magnitud en este caso? Podemos decir que es tensión 2. Y vamos a tener la tensión 1, que es esta, en el eje de las Y, estamos en el eje de las Y, entonces sería tensión 1 en Y, es igual, va hacia abajo, entonces sería negativo, de la magnitud, pues sería tensión 1, ¿no? Entonces ya tengo todo lo que necesito, procedemos entonces a aplicar la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, ¿sí? Entonces te quedaría que es la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, ¿por qué? Porque vamos a decir que la suma de fuerzas va a ser igual a 0 si está en equilibrio, ¿sí? Entonces, equilibrio tanto en X como en Y. Sumamos todo lo que está en X, es decir, esto está en X y esto está en X. Entonces, vamos a poner acá tensión 3 por el coseno del ángulo, sería 52 grados, más ¿quién? Pues menos 72, perdón, menos T2, menos T2, menos T2, ¿sí? Y esto es igual ¿a quién? A 0, ¿sí? Ahora, ya que tenemos eso, pues hay que quitar, pues paréntesis, vamos a quitar este paréntesis, ¿sí? Entonces te va a quedar como T3 coseno de 52 grados más por menos menos, tensión 2 es igual con 0, ¿sí? Ahora, vamos a tratar de calcular tensión 2, pero dejándolo en términos de T3. Ahorita vamos a entender por qué. Bueno, para dejar solita a T2 tendría que pasar al otro lado y tendría que pasar con el signo opuesto. Entonces te quedaría que tensión 3 por el coseno de 52 grados es igual a tensión 2. Ya tengo lo que vale tensión 2, pero en términos de T3, ¿sí? En este caso, para pues ir como reduciendo pasos, podríamos calcular cuánto vale el coseno de 52 grados. En el coseno de 52 vamos a tomar lo que vale 0.6156. Entonces ponemos 0.6156 T3 es igual a tensión 2. ¿Sí? Ya tengo lo que vale tensión 2 en términos de T3. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, vamos a encerrarlo aquí, esto, para saber que estamos
Ok, hicimos la sumatoria de fuerzas en X. Ahora sí, vamos a trabajar con la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. También tiene que estar igualadas a 0 para que esté en equilibrio. Entonces, de Y que voy a sumar, pues voy a sumar esto de aquí y esto de aquí. Pero vamos a recordar la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que si un objeto está en equilibrio, entonces la suma de fuerzas es igual a 0. Otra vez, entonces, con esto podemos decir que la tensión 1 va a ser igual al peso. Pero ya sabemos cuánto vale el peso, vale 2300. Entonces vamos a decir que tensión 1 es igual a 2300 newtons. Ahora, sabiendo cuánto vale tensión 1, pues ya podemos sustituir y podemos reducir el número de variables que tenemos que encontrar. Entonces, como ya sé cuánto vale tensión 1 y ya tengo a tensión 2 en términos de la otra que me falta, que es tensión 3, pues simplemente me va a quedar lo siguiente. Sumamos esto con esto. Te va a quedar entonces que es tensión 3 seno de 52 más menos tensión 1 es igual con 0. Elimino este paréntesis y me queda que es tensión 3 por el seno de 52 grados menos tensión 1 es igual con 0, pero ya sabemos cuánto vale tensión 1, entonces te quedaría que tensión 3 es igual al seno de 52 grados menos 2300, que es el valor de tensión 1, es igual con 0. Pasamos el 2300 al otro lado y te quedaría positivo. Entonces te queda que tensión 3 por el seno de 52 grados es igual a 2300 newtons y por lo tanto podemos decir que tensión 3 va a ser igual a tener 2300 newtons. Como el seno de 52 está multiplicando la tensión 3, pues va a pasar al otro lado como una división, entonces te va a quedar que es el seno de 52 grados, ¿sí? Ahora sí, pues podemos calcular el seno de 52 grados y eso me da que vale tensión 3 es igual a 2300 newtons sobre 0.7880. Tensión 3, por lo tanto, vale, pues vamos a dividir 2300 entre 0.7880 y eso me da un aproximado de 2918.78 newtons. ¿Por qué newtons? Porque las tensiones son fuerzas, entonces la unidad de medida de las fuerzas son los newtons. Entonces ya tengo cuánto vale tensión 3. Ya tengo tensión 1, el valor de tensión 1, el valor de tensión 3, me falta el valor de la tensión 2, pero ya habíamos calculado el valor de la tensión 2 en términos de T3. Por lo tanto, voy a decir que T2 es igual a esto de aquí, que sería 0.6156 por T3. ¿Cuánto vale T3? 2918.78 newtons. Tensión 2, pues simplemente va a ser una multiplicación. Entonces me va a quedar que tengo que multiplicar 0.6156 por 2918.78 newtons. Entonces tensión 2 vale 1796.80 newtons. Y pues básicamente ya con esto habremos encontrado el valor de todas las tensiones. Sí. Espero que hayan entendido más o menos cómo funciona este diagrama de cuerpo libre, búsqueda de las tensiones, del valor de las tensiones. Y nos vemos en el próximo video.